Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Para todos. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante y es lo que menciona Lucas capítulo 20, verso 45 al 47. Amén. Vamos a leerlo. Amén. ¿Leo? Sí. Dice Lucas capítulo 20 del verso 45, dice: y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Qué interesante el pasaje, porque me recuerda el libro de Eclesiástico. No sé si ustedes habrán leído el libro de Eclesiástico. Es un libro apócrifo que está incluido en la versión Nacarcolunga y en sí en todas las versiones que llaman católicas, donde se hace pues apología a las oraciones por los muertos. Ustedes saben que esos apócrifos se dan entre esos 400 años de ausencia de la profecía inspirada por Dios. Entonces aparecen esos libros como, de alguna manera, una literatura muy interesante, donde muestran victorias del pueblo hebreo a través de los macabeos, por ejemplo. Sí, señor. Y entre todos esos libros aparece uno que se llama Eclesiástico, donde se hace alusión a la oración por los muertos. Es muy posible que lo que Dios prohibió en la ley, a causa de la ausencia de palabra de Dios en esos 400 años, se haya infiltrado la enseñanza de los paganos en el sentido de las oraciones por los muertos, a tal estado que los señores fariseos, que habían hecho a un lado la ley de Jehová para establecer sus propias tradiciones, hayan insertado en sus creencias la práctica de las oraciones por los muertos. Porque de no ser así, ¿cómo se explica el pasaje? Si ustedes leen, en ninguna parte de los libros divinamente inspirados por Dios en el Antiguo Testamento se hace defensa a la oración por los muertos. Pero aquí Jesús cuestiona severamente. Es más, dice que los acusa, ¿no? Sí, señor. Porque tenían la tradición de oraciones por los muertos. Y resulta de que esta trascendental la temática que aparece en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo, en este Evangelio, en los Evangelios sinópticos, aparece. Mostrando con ello de que habían ciertas cosas complicadas que no debían de darse en el pueblo hebreo. Y él, simplemente en un conector con relación al pasaje anterior. Sí, señor. Porque usted recuerda que viene hablando de la resurrección, viene hablando de quién es Jesús, Amén. y en ese orden Jesús toca ese tema aquí, para que la gente se dé cuenta que la resurrección no es algo que se logra después a través de, sino que la resurrección se logra porque ya fue. Amén. ¿Cierto? Sí, señor. Eso es más o menos como el mensaje principal de lo que uno encuentra acá. Y Jesús les dice: guárdese de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Eran unas figuras públicas
que buscaban el reconocimiento. Y que me deja ver el mensaje de Apocalipsis, ¿no? Donde se habla en la iglesia a los efesios acerca de los nicolaitas, que eran las jerarquías que estorbaban el acceso del pueblo a ellos. Amén. Porque la doctrina de los nicolaitas es el mal uso de las jerarquías. No es que las jerarquías sean malas, sino que cuando los que ocupan ciertas dignidades dentro de un sistema, a veces se hacen inalcanzables. Yo estaba hablando hace poco con una persona que asiste a una determinada comunidad llamada cristiana, lleva no sé cuántos años y no ha podido saludar a su pastor, porque hay 6, 7 filtros para poder acceder al pastor. Bueno, aquí tenemos un fenómeno muy interesante, y es que estos señores estaban en la cúspide, ¿se dice así? Sí, señor. Sí. En lo más alto de la pirámide, y se atribuían de alguna manera unos derechos muy importantes, ¿no? Como yo soy, entonces debo de estar aquí, allí y allá. Y el pueblo debe de hacer lo que yo digo. Entre ellos, pagar para sacar las personas de un lugar determinado que seguramente en ese tiempo no se llamaba purgatorio, porque el purgatorio aparece después del Señor Jesús. Pero que utilizaban esa circunstancia del dolor de la gente para generarles de alguna manera prejuicios en relación a la condición del que se va y buscar la manera de aliviarles de alguna forma pues la condición del que se va y traerle como paz a la persona que queda. Eso sonó muy respetuoso, hermano Carlos, pero tiene más Sí. trasfondo. Usted lo dijo muy respetuosamente, pero eso tiene un trasfondo de ahí de eso que usted está diciendo inicialmente sale aquellas frases de que las personas que están en el clérigo se adueñan de las propiedades de los demás, porque es que a eso le pusieron valor, ¿no? Entonces que la persona que se fue, la única manera que tenga paz en el lugar para donde se fue es retribuyendo económicamente todo, porque no era una parte, era todo. Había que hacerlo. Hay una anécdota por ahí, no sé si ustedes lo habrán leído. La mujer del zapatero no necesitó misas. Pero es obvio que el evento de la mujer del zapatero que no necesita misas se da muchos, 1500 años después de Cristo. ¿Ya? Y en los días de Jesús y antes de Jesús ya había la corriente de los rezos por los muertos. Porque eso es lo que está diciendo aquí, que devoran las casas de las viudas y por pretexto Sí, señor. hacen largas Oración. oraciones. Pero me llama mucho la atención lo que Jesús hace. Jesús es directo, ¿no? Por esto recibiréis mayor condenación. Complicado, ¿no? Y es que aquí miramos cómo Dios va describiendo una parte interesante que es la imagen, ¿no? Porque esta imagen representaba muchas cosas, pero Dios los desnuda, porque de alguna manera su imagen era llamativa, de alguna manera su imagen atraía muchas cosas, pero esa imagen que representaba muchas cosas estaba plenamente desdibujada y Dios aquí Jesús hace una manera clara y la desdibuja por completo, o sea, le quita todo ese ornamento y toda esa fachada y los pone y los en evidencia y hace una advertencia que uno pues obviamente hasta el día de hoy hace resonancia, porque es que esta advertencia que el Señor Jesús hace acá se la hace a todos y a sus discípulos y es una advertencia que tiene señales rojas pero alarmantes para que nosotros entendamos que la fachada del personaje o de los personajes no es, ¿sí?, el conducto regular para hablar con Jesús. Y que la fachada de alguna manera no está diciendo. Lo que es el personaje, ¿sí? Sí,
Jesús en los 17 ayes que aparecen en San Mateo capítulo 23, hay uno que es muy interesante. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que parecéis sepulcros blanqueados. Lo externo. Lo externo, pero por dentro estáis llenos de inmundicia, de muertos, de tantas cosas. Entonces, a ver, yo quiero como hacer varias cosas. Sí, porque hay mucho por qué. Y que pues aquí todos nos involucremos en esto, porque seguramente que ustedes tienen mucho que decir. Lo primero es que esa costumbre de oraciones por los muertos se da después de que el pueblo pierde la comunicación con Dios. O sea, 400 años antes de Cristo. Así es. 2, que luego el sistema lo copia y se lo hace creer al pueblo en el tiempo de Jesús, ya estaba dentro del pueblo. Jesús lo cuestiona, lo condena, y a los que hacen uso de la autoridad y de la imagen, como dice el hermano Mauricio, para explotar la ignorancia de las viudas. Entonces él dice que esa actitud, pues como siempre, ¿no? Toda acción trae una consecuencia. Entonces ellos, los señores escribas y fariseos, se aprovechaban del dolor y explotaban a las viudas, haciendo uso de su investidura, su autoridad, y la consecuencia es que esto recibiría mayor condenación. Cuando se establece el cristianismo, inicia una nueva era. Muy importante que la gente entienda que en el primer siglo, inclusive hasta el tercer siglo, la corriente cristiana tiene una gran influencia en el mundo de su tiempo, a tal estado que se hace tan fuerte como para que un emperador se apropie y haga un partido político que lo consolide a través de ajustes en la política de libertades, porque hasta que llega Constantino, la iglesia está en la calle. Sí. De ahí el crecimiento. La iglesia está en la calle. Cuando la iglesia negocia con Constantino, Constantino le da prebendas a la iglesia, es decir, entre ellas libertad, los involucra en las actividades políticas y sociales, Reconocimientos estratégicos. le encierra la iglesia, entonces traen de Babilonia otra vez las oraciones por los muertos y 300 y pico años después la llamada Iglesia Católica copia eso y comienza a venderle esa idea a la gente, de tal manera de que si una persona se muere y se va a un lugar llamado purgatorio y no se paga para sacarlo de allá, Ahí está. pues la persona está en ascuas, Sí. ¿cierto? No se le ha definido su situación allá. No, mejor dicho, parece pollo al horno. Y ahí es donde, en el año después del 1500, hay una historieta muy importante que dice: la mujer del zapatero no necesitó misa. En el tiempo de la Inquisición se vendían las indulgencias. Y habían unas que le perdonaban los pecados al individuo después que los había cometido. Otras que se los perdonaba en el momento que los estaba cometiendo. Y otra que se los perdonaba desde antes. Sí. ¿Cómo le parece? Entonces una señora piadosa, influenciada por la religión, al darse cuenta de eso dijo: venga, yo no voy a dejarle problemas a mi marido, voy a pagar
desde antes. Sí. O sea, que mis pecados, desde antes de cometerlos, ya queden perdonados. Sí. Dice que pagó. Cuando la señora muere y el viudo no hace nada por sacarla del purgatorio, entonces lo llaman a juicio. Recuerden que hasta el año de 1930 las decisiones de los líderes católicos eran soberanas. Ujú. Ellos decidían inclusive si se podía enterrar en un cementerio a un protestante o no. ¿Ya? Recuerdo que cuando yo me casé fue un escándalo en el pueblo porque era uno de los primeros que se casaban por lo civil. Eso era... Sí, no, eso no era nada. La gente decía que si alguien se casaba por lo civil, desde los curas en adelante decían que eran un par de amancebados, se decía en ese tiempo. Entonces, ellos tenían el monopolio. Ellos decidían quién y sí, quién no. Yo hace, ¿qué te digo? 53 años fui llevado a la cárcel y no encontrando causa para encerrarme, pues era predicador del evangelio, me llevaron donde el sacerdote, para que el sacerdote dijera qué podían hacer conmigo. O sea, por encima del juez, del alcalde, de la policía, estaba el sacerdote. Era la máxima autoridad. Él les dijo que me dieran destierro del pueblo, que no nos vendieran comida, que no nos arrendaran casa, que no nos dieran trabajo, que no nos permitieran ninguna actividad dentro de esa sociedad para que nos muriéramos de hambre o desapareciéramos esa gente que no creían en María. Así era, y de esa dimensión era. Pero esta señora del zapatero dijo, pues yo me voy a morir, mi esposo vive arreglando zapatos, no va a tener con qué pagar, yo tengo una plata extra, voy a pagar para Dejar arreglado el asunto. arreglar el problema. Y se ha muerto la señora y resulta de que viene pues el llamado de la comunidad o de sus líderes en su pueblo a exigirle que haga algo porque pues la señora está en problemas serios, está en el purgatorio y hay que sacarla de allá. Él debe de pagar. Le hacen un juicio y cuando lo van a condenar, él saca de su armario viejo un documento que decía que los pecados de la señora habían sido perdonados desde antes de que los cometiera. Esa cuota Pues económica. tenía él la constancia Del abono económico. eso. Entonces por eso dice, la mujer del zapatero no necesitó misas. Sí. Yo quería traer a colación, ya que toca el hermano Carlos, elementos históricos. Cuando uno ve la historia no solo de la religión tradicional, sino también del país, uno se da cuenta de hechos como ese, ¿no? De cómo la tradición toma control aún de elementos que pertenecen al fuero privado de las personas. La historia dice, por ejemplo, que Juan Textel, cuando estaban construyendo la Capilla Sixtina, iba por las calles de Alemania y decía, cuando la moneda cae en el fondo del recipiente, el alma de su familiar sale del purgatorio directo hacia el cielo. Y parece algo risible, pero y es historia, eso no Sí, es sí. invento de No, uno. no es Pero una que- crítica, sino que es historia. Es historia. Por eso es que yo siempre he creído que el peor error de los humanos es no leer. Sí. Cuando uno lee, Se documenta. uno dice, venga, pero ¿qué le pasa a la gente? Pero siga. Y en ese sentido, pensar un poco en lo que ocurrió en el país, ¿no? En relación con la tradición, con el apego que la gente siente a la tradición. Y es que la historia del 4 veces presidente de Colombia, Rafael Núñez, y su relación con Soledad Román, hija de los dueños de Cola Román en Cartagena, pues fue lo que provocó que durante tantos años nosotros fuésemos un estado que de entrada ya tenía una condición o convicción religiosa que hasta
la séptima papeleta en el año 91 fue que se vino a cambiar y nos declaramos un estado laico en el que cada cual podía tener libertad. Como usted está hablando de historia, en ese tiempo es donde aparece un libro que se llama ¿Por qué debemos acabar el concordato? ¿Lo he leído? No. Bueno, yo lo tengo y también me lo leí. Y es muy importante lo que se dice. Inclusive el por qué Colombia llegó a ser un estado del Vaticano, manipulado por las decisiones de allá. Ya donde lo que se decía allá se cumplía aquí. Que pues... no sé, voy a dejar que usted termine porque yo le hago ahí... Lo que iba a decir es que en la historia detrás de ese hecho es que Rafael Núñez ya estaba casado allá. Y resulta que pidió permiso pero entonces hicieron un acuerdo, listo, usted puede seguir con ella, pero nosotros seguimos bajo el control. Y esto no es invención mía, esto es historia de Colombia. De Colombia. Y que lean el libro, ¿por qué debemos acabar? Y en ese sentido, ¿por qué traigo esto? Por cómo la tradición logra generar una serie de ¿cómo decirlo?, de conciencia en la gente en relación con aspectos que contradicen por completo la verdad de Dios. Y que eso que nos transmite el texto de Lucas 20 no es ajeno a lo que vivimos en el panorama actual. Como ese periodo de tiempo al que se le llaman 400 años de silencio permitió la instauración de un sistema de creencias que iba aún en contra de la verdad que ellos conocían por el sistema educativo que tenían, el cual tenían que aprenderse el texto bíblico de memoria, pero que la tradición fue tan fuerte que logró calar en el ideario de la gente y hacerlos olvidar de la verdad de su texto, de las escrituras, y hacerles comenzar a creer cosas que estaban contrarias a eso. Y cuando Jesús los contrapone con esa realidad, pues se vuelve un choque muy fuerte. Es decir, el lugar y la posición que ocupaban los escribas en la sociedad judía de la época no solo tenía que ver con los estamentos netamente religiosos, sino también sociales y políticos. Y Jesús comienza a describirlos de tal manera que le dice que gustan de andar con ropas largas, ¡pum!, los choca. Y aman las salutaciones en las plazas, tome pa' que llegue, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Hablando del reconocimiento, la posición, lo que decía el hermano Mauricio, lo externo, porque claramente esta religión judaica está constituida por elementos simbólicos, ¿cierto?, que tenían una imagen, pero que no era eso lo esencial, sino como eso nos mostraba la imagen de Cristo que estaba ahí hablando con ellos, y cómo ellos, a pesar de tener todo ese conocimiento y de la manera como Jesús le hablaba, porque el texto sin contexto es un completo pretexto, lo que dice el verso 41, entonces les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, y le describe hechos del Antiguo Testamento para que digan, hey, yo estoy aquí, pero ellos no. No me sustituyan. Y la tradición... Ni la obra. Por eso a veces uno logra ver en las personas unas... No sabe uno ni cómo pensarlo. Parece una ceguera frente a lo obvio. Jesús lo describe en San Marcos, capítulo 7, versos 6 y 7, donde les dice que ellos honran a Dios de labios, pero su corazón, llevando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces, es muy importante pues tener esa información histórica. Por ahí alguien dijo que el que olvida su historia está condenado A repetirla. Y esa sí que la repiten. Sí, y es que lo que a esta hora alguien la está repitiendo. Sí, no, y además que, a ver, este comportamiento es algo que Dios describe para generalizar algo típico de los que no conocen a Dios, de los que no pueden ver quién es Él, de los que no pueden identificarse con este Mesías que está presente ahí. Y miran, y Dios hace esto y Jesús hace esto para explicarnos, no solamente, nosotros hay veces tomamos aristas para colocarlo allí y hablar de tradiciones, pero no se nos olvide que es también una advertencia muy grande
para que nosotros, la iglesia, los que creemos en Cristo, no tomemos ese comportamiento, ¿sí? Porque es que la advertencia tiene dos aristas, la arista para los que ya no creen en Dios, porque no creen en Dios, pero también es una advertencia para los que creemos a Dios a no tener esas posturas, porque no competen a las personas que aman, que defienden, que enseñan, que predican, este tipo de posturas. Es decir, la camaradería, todas estas cosas que van en un superlativo muy humano, no quedan bien a los líderes y a las personas que manejan la iglesia del Señor, por una sencilla razón, porque Dios dio cátedra de sencillez, de humildad, de asequibilidad, y todas estas cosas son importantes que nosotros también las miremos hacia adentro, porque no puede ser, el hermano Carlos predicaba en su sermón del domingo, lo interesante que es que ni lo pongan en el pedestal ni se ponga en el pedestal. Y esto es prácticamente lo que nosotros estamos mirando aquí, que es un doble rasero, que hay que mirarlo con lupa, pero que también nosotros tenemos que tomar esa parte. O sea, que él estuvo en la dominicana. Estuvo atento en la primera fila. Estoy ahí en la primera fila. Y es que dijimos eso. Sí, señor. No lo pongan en el pedestal, ni se ponga, porque se dan los dos. Sí, señor. Y qué interesante, porque ese sería el mandamiento positivo, ¿no? El mandamiento negativo, lo que no. Pero entonces, en consecuencia de esa descripción que hace Jesús, ¿cómo debiera ser una persona que ocupa un lugar de liderazgo y de dirección al pueblo en el ámbito de la creencia en Dios, ¿no? Debería de ceñirse la toalla Uf, y, o sea, ubicarse en la condición de siervo. No sé si lo dije el domingo, ¿no? O en alguna reunión de pastores, no recuerdo. Yo le estaba diciendo a los que estaban conmigo que existe una equivocación, una inversión. Invertir. Sí, inversión. Sí, una inversión de valores. Es decir, no de ahorro, sino más bien de cambiarle el sentido. Una contravía ahí. Soy pastor y por eso creo que tengo el palo y el mando. Y se me olvida que ser pastor es más bien cuidar, es más bien servir, es más bien ayudar. Que fue el fenómeno que se dio en los días de Jesús. Los que estaban llamados a cuidar al pueblo explotaban al pueblo, oprimían al pueblo, hacían mal uso de la investidura que Dios, entre comillas, les había dado, porque la verdad, ellos se reclamaban, se pusieron ahí por familia, ¿no? Porque recuerde que en esa cultura había una familia que tenía una dignidad dada por Dios, que era la descendencia de Leví, de donde se desprendían ¿quiénes? Los levitas, que luego los convirtieron en una secta que se llamaron los fariseos y los escribas. Sí. ¿Cierto? Entonces, uno descubre cómo la gente le cambia el sentido. Y con respecto a lo que el pastor Darwin dice, yo sí creo que el pastor debe de ser igual a la oveja. O sea, oler a oveja, estar con el pueblo. No pensar de que porque tiene cierta autoridad lo puede llevar a tomar decisiones que van en contravía o que maltratan, que dañan, que afectan. No. Los líderes deben de ser esas personas que se ubican en el lugar que les compete, y es el de servir. Jesús dijo eso. ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y en la iglesia de Éfeso, según dice la carta de Dios a la iglesia de Éfeso, según Apocalipsis, ellos tenían la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, dice Jesús. Yo aborrezco. ¿Por qué la aborrecía? Porque iba en contravía de lo que Jesús enseña y de lo que Jesús es. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Sí. Y estos líderes que estaban liderando la iglesia se proclamaban señores. Y Pedro da una enseñanza en su capítulo 5 muy interesante de su primera carta. Apacentar la grey de Dios
que está entre vosotros, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo, no por ganancia, Deshonesta. sino con ánimo pronto. O sea que es bien interesante esa doctrina de los nicolaitas, que de pronto nos pueden llegar a afectar si los que lideran la iglesia no alcanzan a entender cuál es su rol. Pero es que fíjese que aquí si usted mira la descripción que Dios hace, miramos personas que, si me permiten el término, estaban perfectamente elegantes. O sea, no había overol ahí, ¿sí? Ahí no había overol. Me lo digo en esos términos para hacerme entender. Que esta elegancia de estas personas, que era una fachada que Dios las desnuda muy claramente, dice, no, yo no necesito este tipo de personas, yo necesito personas con el overol. Un lenguaje de pueblo. Sí. Más indios, menos caciques. Sí, con overol. De ruana, ¿me permiten el término? De ruana. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es que la obra del Señor es un trabajo que demanda a los que están en dignidades que Dios mismo los coloca 24/7. Una entrega permanente. Sí, y fíjese esto, 24/7 de una asequibilidad total. ¿Cuántas veces ustedes en su ejercicio ministerial simplemente la persona está buscando es que lo escuchen? Ni siquiera que le hablen de Jesucristo, sino que le escuchen todo. Y pueda que las cosas para ella sean de un nivel de sufrimiento impresionante y desde su óptica usted con 3 palabras le resuelve el asunto. Claro. Pero aquí lo que está buscando Dios con este ejemplo tan especial es que nosotros entendamos que ese oficio que Dios pone en esas dignidades es de un trabajo, es de un overol casi 24/7. No, es que tiene que ser así. Y lo más importante de todo es que no deben de cobrar. Amén. Es el problema aquí. Un día me llegó una señora acá a la iglesia. Me dijo, pastor, yo necesito que me diga cuánto me cobra por una oración fuerte. Oh. O sea, que ella venía de un lugar donde le cobraban. Sí. Y el Dios del mundo es así. ¿Ha visto los mendigos pidiendo una moneda para completar 100,000 pesos para llevárselo al señor de Monserrate, o al señor de Buga, o a las ánimas, o al Jesús de la Buena Esperanza? Y qué injusticia la de esos dioses. Pero más injusticia la de los que lideran esas cosas, Sí. para explotar al pueblo. Cuando Jesús no cobró, lo entregó todo, inclusive su propia vida, Y como el más grande gesto de servicio a las personas que él vino a buscar, que estaban perdidas. Yo por eso he dicho en más de una reunión donde he tenido la oportunidad de liderar alguna reunión pastoral, yo le he dicho a los pastores, si usted quiere ser pastor para enriquecerse, se equivocó. sí está en el lugar equivocado. Equivocado. Vuélvase esmeraldero, traqueto, lo que quiera. Así tal cual les dice. O Sí. nos dice. Sí, porque es que no puede ser que alguien pretenda enriquecerse con la predicación del Evangelio. Yo estoy de acuerdo de que las personas que sirven a Dios, pues que tengan calidad de vida. ¿Por qué no? Claro que sí. De hecho, que si Dios cuida de los bueyes, cuida de las flores, cuida de las aves, también cuida de quienes le sirven. Pero la filosofía de quien sirve a Dios no debe de ser el dinero. Amén. Está equivocado. Y estos señores Lo tenía. pensaban servir a Dios desde su visión falsa, explotando a la gente. Aquí vale la pena hacer como un poco de énfasis en la herejía más grande del último tiempo, que se llama la teología de la prosperidad, donde manipulan al pueblo para sacarle el recurso. Sí. Yo conocí una comunidad liderada por esa teología, donde le hacían vender la propiedad al individuo para poder alcanzar
beneficios bautismales en el Jordán. Pues si no iban al Jordán, no quedaban bautizados. Entonces uno sí se da cuenta de que Jesús es un personaje diferente, enseña sin complicaciones, desenmascara la falsa religión y le enseña al hombre de verdad cómo es que se debe de vivir el cristianismo. Pero algo muy importante es la manera como él les dice su final. Ustedes lo hacen, la gente les cree. A esta hora hay gente haciendo fila para ver cómo sacan a fulanito de determinado lugar. ¿Y cuánto vale? Y cobran. Y pagan. Pero lo que la Biblia dice es, por esto recibiréis un premio. ¿Cuál? Mayor condenación. Pudiéramos decir algo así. ¿Jesús está de acuerdo con el purgatorio? ¿La Biblia avala el purgatorio? ¿Los apóstoles alguna vez avalaron el purgatorio? No. Uno mira en la Biblia que si el purgatorio es purgar los pecados, porque eso es lo que quiere decir, pues Juan en su carta dice que en quien se purgan nuestros pecados es en Cristo. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. No hay que pagar para purgar los pecados. Cristo ya pagó. Y Juan, en su Evangelio, su capítulo 1, lo muestra de una manera interesante. Dice, Él es el Cordero de Dios, que quita. Amén. Purgatorio es la filosofía que se utiliza para decir que el jueguito aquel allá, día y noche, le quitan los pecados, o por lo menos le da un poco de paz hasta que llegue el día del juicio, donde el individuo vaya pues a... La purificación mientras. Exactamente. Mientras. Pero una purificación como incompleta, ¿no? Sí. No, todos los años hay que repetirla. Todos los... Y el Y en tipo cambio, sigue allá. la nuestra entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Pues mire el paralelo de Hebreos capítulo 10, Amén. verso 11. Él les dice, oiga, qué interesante. Él dice, ciertamente, verso 11, todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Luego dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, una sola vez por todos, Amén. ya solucionó el problema. La gente hoy no necesita purgatorio, ni limbo, ni misas, ni oraciones, ni rezos. La gente lo que necesita es a Jesucristo como su Salvador personal. Y es que uno mira aquí cómo Dios concluye eso de manera hermosa, Jesús, y por varias razones. Primero, porque el que no crea a que Jesucristo es la resurrección y la vida, pues ya está condenado, ¿no? Así dice el texto. Y después dice, estos recibirán mayor condenación, ¿sí? Por la forma en que usted se va a comportar cuando no tiene esa gloriosa verdad de que Jesucristo es Dios. Y este es un resultado de eso, que lo hemos venido mirando durante la historia. 1500 años de historia de la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada y de Inquisición tenía todo. Entonces aquí vemos reflejado, no solamente en ese caso, en muchos casos, pero la alarma debe ser muy interesante a nivel personal. Yo siempre digo que la Biblia está escrita para los suyos, ¿no? O sea, para los que aman a Jesucristo y los demás pues toman razones anexas a lo que quieran pensar. Pero yo lo que quiero es que la gente entienda que nosotros, en nuestro ámbito de salvación, de que conocemos de la verdad, que amamos a Jesucristo, este tipo de connotaciones en todas las esferas de nuestro desarrollo como iglesia no se pueden presentar. Porque a diferencia de lo que Dios está describiendo acá, nosotros sí creemos en Dios.
Nosotros sabemos que tenemos un trabajo desde todas las aristas para Dios, que no cobramos por absolutamente nada, sino que en gratitud y agradecimiento de lo que hemos entendido, claramente Dios gesta el funcionamiento de su iglesia en todas las aristas. Ahora, algo que vale la pena aclarar, al hacer este análisis, no se busca atacar, sino generar conciencia. Amén. Es que uno sí, de verdad, me encanta lo que dijo el sabio Salomón. El avisado ve el mal y se esconde. Amén. Gloria a Dios. El impío pasa y lleva del daño. En mi tierra se diría lleva del bulto. Sí, Así se habla. Así se habla. Soy campesino y no me avergüenzo de eso. Amén, así es la expresión. Uno no entiende por qué la gente, viendo este pasaje me recuerda de una discusión que tuvimos en una plaza pública en el año de 1972, donde pues éramos los primeros cristianos y había un misionero católico. Y pues quiso confrontarnos a nosotros, éramos dos creyentes. Pero el que iba conmigo era un tipo muy versado en la escritura. El tipo le recitaba a usted más de 1000 versículos de memoria. El tipo sabía Biblia. Uh-huh. Y en la discusión, el misionero le entregó una Biblia de Jerusalén, dorada, hermosa, al hermano, para decirle que dónde decía la Biblia que nosotros éramos los ministros de Dios. ¿Sí? Que mirara que la Biblia hablaba era del sacerdocio. Sí. Y el hermano le recibió la Biblia, la abrió en Baruch capítulo 6. ¿Han leído? De su propia medicina. Y comenzó a leerle delante de todo el pueblo. Y enseguida leyó este capítulo, este pasaje. Dígame de quiénes se trata acá. Dígame quiénes hacen oraciones por los muertos. Dígame quiénes. Y mire lo que Jesús, el que usted dice que predica, La sentencia cuestiona. que tiene. A mí no se me olvida. Yo creí que ese día nos iban a linchar. Había no menos de 150, 200 personas. Y fue muy tenso aquella vez. Yo era un adolescente. El hermano que iba conmigo era un hombre ya mayor, pero un hombre usado por Dios y tenía mucho conocimiento. Yo sí creo que la gente debe de leer. Por supuesto. Hombre, y no solamente los que no creen, los cristianos. ¿Ya? Ese cuento de que le venden a la gente, no, es que la religión católica fue la primera que vino a Colombia. Que conozcan por qué se hicieron imperio. Cambiaron a Colombia por una señora bonita. ¿Qué quería Rafael Núñez? Esa es la historia. Sí, claro, eso es Esto no lo acabo de contar, pero esa es la historia. El tipo es casado, se enamora de otra señora, busca la solución a través del Papa para divorciarse y casarse con la otra que lo tiene loco, y el Papa le dice, claro que sí, pero tú tienes que firmar el concordato. Y una vez que lo firma, viene una carta del Papa que dice, no hay divorcio. Pero ya Rafael Núñez había vendido a Colombia al Vaticano. Sí, señor. Por eso es que es tan importante que la gente lea ese libro. ¿Por qué debemos acabar el concordato? Uno encuentra ahí. Sí, hay gran necesidad de De leer, que la gente lea. Si la gente lee, dejarán de vivir como ciegos. Yo vivo agradecido con Dios, porque en estos poquitos años de vida que tengo, Dios me ha permitido leer cositas. Me deja usar una frase de las suyas que yo me las voy Sí. grabando, ¿sí? Y esta a mí me gusta mucho. No viva el evangelio con el razonamiento de otro. Exactamente. Vívalo, siéntalo, disfrute. Analícelo, razónelo. Qué importante. Claro. Pero el tiempo se fue. Motivar, yo creo que si logramos en las personas que nos ven
generar ese hábito, esa virtud, esa cultura de estudiar la palabra de Dios, como dijera Alex San Pedro, todos los días con unos nuevos anteojos. Yo creo que hemos logrado lo que Dios quiere. O sea, que la gente se acerque, y usted utiliza el término sin tanta carga de tradición. Yo creo que será impactante. La Biblia es un libro es un trascendente, un río que nace en el corazón de Dios. Impactante. Impresionante. Leyendo sobre hermano Carlito me hizo el favor de traerme un libro de España, y el tipo habla del término cuando Pablo le dice a Lucas que toda la escritura, a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Él dice que el término original, si uno buscara como el sentido, lo que quiere decir es que fue soplada. Amén. Claro. Sí, señor. Dios le sopló al oído a los sí. apóstoles. O sea, Mire, esto es así. Yo no sé si eso a uno le impacta, pero a mí me impactó pensar en ese lenguaje. Oiga, soplado por Dios la palabra. No, y debe ser impactante. Y lo más importante de todo es en el lenguaje que el hombre habla. Sí. Eso Amén. ya Eso es que Dios le sople a uno en el oído, Amén, amén. en el lenguaje que yo entiendo. Él pudiera utilizar el lenguaje celestial. No, es que Eso Dios, se lo dijo a Dios es Nicodemo. indescifrable. Dios, no existen palabras que pudieran describir a Dios. Amén, amén. Pero como dice Hebreos 1:1, ¿no? Entonces, pero él habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos habló a través de Cristo. O sea, es decir, nunca estuvo callado, siempre habló, pero no solo es que habló, sino que se puso al nivel nuestro para hablarnos en el lenguaje que pudiéramos comprender lo incomprensible. Qué maravilla. Porque Dios es eterno, partamos de allá, y para nosotros entender la eternidad, complejo. Yo no sé, a veces decimos las palabras pero no las comprendemos. O sea, nosotros somos seres finitos que tenemos un principio, que tenemos un fin, por eso le buscamos principio a todo, pero Dios ni tiene principio ni tiene fin. Amén. Nos vamos.